este punto, y aquí hay 2 millas de diferencia, este punto es la parte con menos agua. Estos son 20 millas náuticas, 38 kilómetros o una cosa así, en este tramo. Con lo cual, en este tramo, actualmente, en el centro de control, podemos subir en espacio aéreo clase G, es decir, espacio aéreo no controlado, hasta 3.500 pies. Luego vemos en la diapositiva de... Pero cuando ya estamos fuera de la bahía, ¿vale? Entonces, más o menos, pues la salida sale, pum, 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 y si no quieres ir hasta este punto, pues desde este tienes 2 millas más, y llegas hasta Cap d'Artruig, de Forruig a Artruig. Y luego, siguiendo línea de costa, hasta San Luis Menorca. No es tan recto porque hay que ir hasta Punto Whisky, de Punto Whisky se cruza lateralmente, que luego lo veremos más en las siguientes diapositivas. Ayer lo estuve mirando y si marcábamos más o menos directo desde Binissalem a San Luis, salía rumbo 080 y más o menos te acercaba a Punto Whisky, playa de Sombou, que tiene 2 torres. Y la distancia son unas 70 millas, 67 millas aproximadamente, unas 70 millas. Estamos hablando de 130 y tantos kilómetros, 136 kilómetros. Con lo cual, la mayoría de aviones entre 35 y 45 minutos están ahí. Prácticamente es todo. Incluso un ala puede tardar una hora, no tarda más en llegar. ¿Vale? Entonces, esta es la ruta. Es sencilla, pero bueno, vamos a seguir escuchando. Vale. Para volar a San Luis vamos a entrar en una zona de control que se llama un CTR, zona de control. El CTR de Menorca. CTR de Menorca son 5 millas náuticas de radio, más o menos coincide con el espacio de jurisdicción de Torre. Es decir, han hecho una zona de control de aproximación, CTR, la zona de control de aproximación, que voy apuntando aquí. Zona de control de aproximación que coincide prácticamente idéntica con el ATZ, que es la zona de tránsito de aeródromo. Entonces vamos apuntando. El ATZ de Menorca igual al CTR, que es igual a 5 millas náuticas, aproximadamente 8 kilómetros. Digo aproximadamente porque siempre se da como equivalencia 5 millas, 8 kilómetros, y no es cierto, no es exacto, pero aproximadamente 5 millas, 8 kilómetros de radio alrededor del aeropuerto, ¿vale? Entonces, para entrar ahí dentro, necesitamos formular un plan de vuelo. Sé que normalmente no formulamos plan de vuelo, y entonces tenemos que ir aprendiendo un poco cada una de las casillas que tenemos que formular. Hay una copia de plan de vuelo en la C de Binissalem, en el armarito amarillo donde apuntamos los vuelos. Allí al lado hay un tablón de anuncios, y ese tablón de anuncios hay una copia de plan de vuelo. Lo digo porque si alguien tiene que hacer un plan de vuelo que se puede hacer por teléfono, plan de vuelo que se abrevia como FPL, Flight Plan, lo podéis formular al 971 789 286, que es el Aro de Palma, o el AIS, que es la oficina de plan de vuelo, ¿vale? Entonces podéis llamar ahí y hacerlo. ¿Cómo llamo? Y me van a preguntar y no sé. Bueno, pues me voy allí, que tengo esto delante y sé cada cosa lo que es, y lo tengo más fácil para ir hablando y contando, ¿verdad? Entonces tenemos
había que dibujar eso para que veáis. Las dos diapositivas que vienen son los dos trazos. El vídeo en dos trazos, nada más. Por la raya. Ya está. Vale, mucho mejor. Así, además, lo veis. Aquí os dice, identificación de la aeronave, la matrícula. ¿Quién es? Va Eco Charlie, pues la que sea, Mike Foxtrot X-Ray, bueno, esa no puede ir que no tiene transponder. Pero Golf Hotel 1, Delta November 2, cualquier cosa, Eco Charlie, Delta November 2. Luego vienen las reglas de vuelo. ¿Por qué reglas de vuelo nos regimos? Reglas de vuelo VFR, ¿verdad? Pues una V. Tipo de vuelo. Aquí os podéis despistar inicialmente. ¿Qué quiere decir con tipo de vuelo? Pues si es militar, o si es aviación general, o qué es, o si es otra cosa. Entonces, en nuestro caso es G. Visual general, una G. Ahí va una G. ¿Vale? Siempre. Todo esto, la matrícula cambia, pero V y G van fijos. Si vamos a hacer una formación, que es posible, el reglamento admite que se puede formación, aquí pondríamos el número de aeronaves. Si vamos solos, no ponemos nada en esta casilla. En esta, nada. Si fuéramos 3 aeronaves, pondríamos 3 aeronaves y esta matrícula sería la del líder de la formación. ¿Vale? Pero en este caso hacemos de una sola aeronave, aquí no ponemos nada. ¿Tipo de aeronave? Pues si estamos hablando de una A22L, pues A22L. Un Euroforce, pues ponemos lo que, como no tiene abreviatura de 4 dígitos, EF2K, por ejemplo. Tendremos que reducir a 4 dígitos. Si ya nuestra aeronave tiene la reducción a 4 dígitos del tipo y modelo, pues entonces se lo ponemos. Por ejemplo, P92. Pues P92 ECO, P92 ECO. Fácil, 4 dígitos. TL96, 4 dígitos. ¿Vale? Podemos poner CT2K, 4 dígitos. Lo ponemos aquí. Estela turbulenta, L. Tenemos varias estelas, justo ahora han hecho una extra grande, pero la nuestra es la L, la de ligera, igual que una avioneta. Equipo. El equipo, esta parte de aquí, del equipo, es la parte de lo que llevamos, comunicaciones, motores, sistemas de navegación y tal. Si no queremos complicarnos la vida, simplemente ponemos una S, es decir, normalizado, estándar para las reglas que volamos. S, y la segunda parte donde está partido, aquí, es lo que pone el tipo de respondedor radar que llevamos. Entonces, ahí podríamos poner, si lleváramos uno muy antiguo, una A. Si llevamos el más o menos normal que lleva la mayoría, una C, modo Charlie, que quiere decir que responde a altura. Y los que llevamos nosotros en los dos aviones son los últimos, que son los Sierra, modo S. Entonces ahí pondrías, en nuestro caso, una S. Si no llevas un modo Sierra, normalmente llevarás un Alfa o un Charlie. ¿Diferencia entre un Alfa y un Charlie? El Alfa es que te ven y el Charlie es que te ven y además ven la altura, la altitud a la que estás con el Charlie. El Alfa no ven la altitud, ¿vale? Entonces tú puedes poner Alfa, Charlie o Sierra aquí. Para el tramo de salida, como no tenemos ni nosotros, ni Vilafranca, ni San Albertín, tiene indicativo OACI de 4 dígitos, pues ponemos 4 zetas. Z, 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 Z. 4 zetas. Y el sitio de salida lo pondremos luego en la casilla 18, que luego lo veremos, ¿vale? Pondremos aquí 4 zetas. La hora de salida. Realmente, nosotros aquí parece que es la hora de salida. Realmente lo que se debe poner es la hora en que empieza a rodar el avión.
es decir, EOBT, que es la hora fuera de calzos, cuando te han quitado los calzos y empiezas a mover el avión para rodar. Esta es la hora que se debe poner aquí. Que si pone la de despegue, tampoco va a ver un par, ¿no? Más o menos. Pero esta es la hora. Esa hora debe ser hora Zulu. Hora UTC, GMT, Zulu, como se quiere decir, ahora actualmente creo que es UTC, Universal Time Translation. Pero bueno, ha tenido distintas denominaciones, es decir, es lo mismo, pero han cambiado de nombre varias veces. ¿Vale? Entonces, esa es la hora. En nuestro caso, en verano es nuestra hora -2 y en invierno nuestra hora -1. Velocidad. Podemos ponerlo en kilómetros, en nudos, en tal. Yo siempre lo había puesto en nudos. Ponía November. ¿Qué quiere decir nudos? Y la velocidad que corresponda. Si es en kilómetros, creo que pones una K. No estoy seguro, pero creo que pones una K. Se puede mirar en un formulario de plan de vuelo. Pero vamos, si lo ponéis en nudos, pues ya está. Más fácil porque todo en radar se expresa en nudos. En el radar os ven en nudos, no os ven en kilómetros. Con lo cual, si le facilitas los nudos a los que vuelas, pues más fácil, mejor. Conviertes más o menos, tampoco viene a un palmo, más o menos a nudos, divides por 2 para simplificar y ya está. Entonces, sabes tu velocidad en nudos. El nivel no lo ponemos en números, lo ponemos en letras, es decir, ponemos nivel VFR en esta parte del plan de vuelo. VFR, quiere decir que empleará niveles visuales. ¿Cuáles son los niveles visuales? Teóricamente, si estáis volando en crucero, son niveles pares o impares más 500. ¿Cómo sabemos los pares o los impares? Es decir, partimos el semicírculo en dos partes. Esta parte de aquí sería la que va hacia el oeste y esta parte de aquí sería la que va hacia el este. ¿Vale? Pues la parte hacia el oeste, los niveles son pares, es decir, 2000 más 500. 2000 más 500. Es decir, 2500, 4500, 6500. En el caso de Menorca, pues nada. Sabemos que vamos a volar a 1000 pies, no nos queda más remedio sobre la isla, y cuando subamos en el tramo que luego os comentaremos, pues puedes subir, si vas hacia el este a 3500, si vas hacia el oeste a 2500, ¿vale? Para hacerlo legalmente, para hacerlo correcto en un vuelo de travesía, ¿vale? En este caso, pues sería lo mismo, 1000, que es impar, más 500, pues 1500, y serían 3500, 5500, etcétera, ¿vale? Para acordarse hay un mnemotécnico en inglés que sería West is best, East is least, que se emplea para otras cosas. Pi. Par y par. Pi. Pi. Pones una P y una I, es pi. Acuérdate del pi y ya está. Muy bien. Más fácil. Me gusta. Pi, ¿no? Pi. Más fácil. Castellano. No, el pi está muy bien. Dirección Portugal par, Italia impar. También. Yo siempre había sabido en inglés, pues vale, mi formación en inglés. West is best, east is least. Pero bueno, este me gusta más. El pi. Buena idea. Luego, la ruta. La ruta se puede poner, pues,
un punto intermedio de la ruta, normalmente se pone un directo y pasas del tema, pero puedes poner algún punto de la ruta. En nuestro caso, el punto de la ruta que podríamos poner, voy a borrar esto, el punto de la ruta que podríamos poner sería Charlie Delta Papa, de manera que escribiríamos directo DGT, que quiere decir directo Charlie Delta Papa, directo Whisky, por ejemplo. Despegue directo a Charlie Delta Papa, directo a Whisky, en el tramo ruta. Más o menos saben por dónde vais a ir. Porque esto no es obligatorio. No, no es obligatorio, no es obligatorio. Puede no poner nada, puede poner directo. Entonces, poner simplemente esto y ya está. Y saben que vas hacia ese aeródromo lo más recto posible, ¿vale? ¿No conviene poner una llega? Un punto de llegada. Whisky. Por eso digo. Directo whisky, puedes poner directo whisky, pero vamos, que no es obligatorio, como dice Enrique, no es obligatorio. ¿Qué más tenemos aquí? Aeródromo de destino. Pues Lima, Eco, Sierra, Lima, San Luis. Los aeródromos en España, todos empiezan por LE. Y empiezan por LE porque la primera letra indica la zona geográfica en el mundo en que nos encontramos. Alguien se reunió, supongo que a costa de una cena y unas dietas, y cortaron el mundo en cachos. Y a cada cacho le asignaron una letra. Nosotros caemos dentro del cacho designado con la letra L. Entonces, L del cacho que estamos, la E de España, por tanto, siempre todos nuestros aeródromos que tienen indicativo OACI, de 4 dígitos, empiezan por LE. Francia empieza por LF, Italia por LI, Grecia por LG, y vos que Inglaterra ya no cae dentro del mismo cacho, y entonces Inglaterra es ECO, y luego el número del país está dentro del trozo. Canarias tampoco. Gran Canarias tampoco. Gran Canarias tampoco cae dentro del trozo G. Todo lo que cae ya al sur del Mediterráneo está dentro del trozo G. Libia, Argel está dentro del trozo D, por ejemplo. Cambian un sitio y otro, ¿vale? Entonces LE, y luego San Luis, SL. Fácil, Lima, Eco, Sierra, Lima. Entonces lo pondremos aquí arriba. Tiempo que calculéis, más un poquito más, para que no disparen la alarma. Es decir, voy a tardar de aquí a aquí, voy a ir a tope y voy a tardar media hora, pues media hora. Y luego tardo una hora. No, porque estoy arriba, no comunico, no sé qué, y puedes saltar, o puedes hacer que, aunque hayas comunicado, que planes de vuelo, diga, no me ha cerrado el plan de vuelo, voy a llamar al centro de control, voy a llamar a la torre, a ver qué pasa con este, para que no ocurra esto, pues siempre darle un margen, no ajustéis al mínimo, dad un margen, para llegar teniendo en cuenta el viento, teniendo todo, y dar un margen más. De esta manera llegas, aterrizas y te da tiempo. En el caso de Menorca, te van a cerrar el plan de vuelo torre, porque estás dentro de su espacio aéreo, cuando tú das en tierra ellos te cierran, pero en el caso de cuando aterrices aquí o aterrices en Vilafranca o en San Albertí, tienes que ser tú el que llames y cierres el plan de vuelo, que luego remarcaremos esta parte. Vale, entonces ponemos esto, el tiempo que creemos que vamos a tardar en horas y minutos. El aeródromo de alternativa, vamos a San Luis, no podemos aterrizar en Menorca, ni en Palma, aunque parece ser que el de Palma te acepta LEPA, aunque hay vuelos con un ligero. Pero bueno, si lo queremos hacer bien, basta que rellenemos uno, no hace falta que pongamos dos, basta que rellenemos uno. Le podemos poner 4 zetas y decir, Salva de Binissalem, alternativo a Vilafranca.
y luego lo pones en los datos adicionales de la casilla 18. Puedes poner esto. Si desde luego, como tanto Solomutí como La Franca como Misalén no tenemos código OACI, no podemos poner un lima eco y algo más, pues ponemos Z, 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 4 Zetas en la casilla. Y luego en la casilla de 18 es donde pondremos qué quieren decir esas 4 Zetas o las 4 Zetas iniciales que hemos puesto de despegue, ¿vale? Terminamos el segundo aeródromo de alternativa, como no es obligatorio, pues os lo podéis saltar, porque total, si uno tiene una necesidad, pues va al aeródromo que haga falta, ¿vale? Bueno, en datos adicionales, conviene poner vuestro teléfono móvil, porque somos humanos y nos olvidamos de las cosas. Y por lo menos, si has puesto tu teléfono móvil y lo tienes en marcha, yo por mí mismo, y lo tienes en marcha, entonces, si te olvidas y estás haciendo la paella, ahí, comiéndote un bocadillo, sin menor la caldereta, de rigor, tal, y ¡ring! Oiga, soy de Planes, que no me ha cerrado usted, está en un piloto de tal, si no han cerrado ustedes el plan, bueno, hostia, sí, pero está arreglado. Si no lo pones, igual te sacan el Incerfa y te sale una paella carísima, carísima, carísima. Sí. Entonces, importante, pone el teléfono de contacto, ¿vale? Importante, una cosa. Luego, lo que hemos dicho, los aeródromos de salida y de alternativo. El aeródromo de salida ponemos A, D, aeródromo, esta es la abreviatura de aeródromo, despegue, aeródromo de despegue, pues Binissolem y La Franca son el Bertín, lo que corresponde. Y podemos poner A, D, alternativa, pues el que corresponde también, aquí, ¿vale? Pues ponemos en esta casilla y así saben que este es el teléfono del piloto y estos son el aeródromo de salida y el de alternativa, que como no tienen código, pues hemos puesto 4 Zetas, que es un genérico. Es un genérico. Vale, en esta casilla normalmente, pues cualquier otra cosa que poner, o PR privado, pero bueno, esto ya son florituras. Lo fundamental es estas cosas que os he dicho. Aeródromo de despegue, aeródromo de alternativa y teléfono, importante. Luego, ¿cuánto tiempo de autonomía tenemos? Es decir, llevamos gasolina para 7 horas, pues 0, 7, 0, 0, ¿vale? Llevamos gasolina para 1 hora y media, 0, 1, 3, 0, lo que corresponda, ¿vale? Personas a bordo, pues máximo será 0, 0, 1 o 0, 0, 2. No cabe más en nuestro caso. Luego aquí debemos tachar. Pregunta. Si vamos en formación y podemos 6 aeronaves, ¿cuántas personas? Correcto. Sí. Si vamos en formación, se me había ido eso. Está bien, gracias. Si vamos en formación, aquí, en esta casilla, la 18 será donde ponemos las aeronaves que van. Y el número de personas podría ser el total de la formación. Porque operas como un solo ente. Por tanto, el total de la formación. Y pondrías la autonomía, se supone, mínima, la más corta. Si no tenéis todos la misma autonomía, pues la autonomía más pequeña. La autonomía más pequeña. Y luego, también en esta casilla 18, en el caso de una formación, pondríais Eco Charlie, Delta Kilo 8, PL96, barra. Eco Charlie, Golf November 8, Papa Alfa, Papa 92, Eco, etc. Porque corresponde, todas las aeronaves, con matrícula y tipo. ¿Vale? Llenaríamos en esa casilla.
¿Y todo esto se puede hacer por teléfono? Todo esto se puede hacer por Claro, teléfono claro. a ese teléfono Son de 3 minutos. Sí, porque esta parte que estás explicando ahora no es obligatoria, esto ya es, o sí. No, esto es obligatorio. Lo de autonomía, todo esto no es, no, digo, todo donde viene por esa autonomía, personal, eso Sí, 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 son obligatorio. Sí, esto es obligatorio. Todo esto es obligatorio. Y esto de aquí os lo van a pedir. Que si lleváis algo. Si llevamos algo de emergencia, debemos decirlo, porque si pasa algo, saben que llevamos algo de emergencia, saben que pueden esperar. ¿Vale? Entonces aquí lo obligatorio, lo legal es tachar lo que no tengas. Yo para remarcar, y esto es cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Cada una cosa personal mía, yo tacho lo que no llevo y hago un círculo a lo que llevo. Si lo hago electrónicamente, no puedo hacer un círculo electrónicamente. Pero si lo haces en papel, tacho lo que no llevo UHF, no la llevo. Pero sí llevo una radio portátil sumergible, VHF, pues venga, lo pongo. Mira que es VHF, tipo, por eso necesito un VHF. Esta es un V. ¿Llevo baliza de emergencia? Sí, pues marco la baliza de emergencia. Basta con que no lo tachéis. Repito, basta con no tacharlo, se supone que lo lleváis. Lo que no lleváis, se tacha. ¿Vale? ¿Por teléfono indica lo que hay que tachar? Sí, tú dices lo que llevas y ellos tachan lo otro. Vale. Por teléfono dices lo que llevas. Dicen lo que llevas. Preparado para marítimo, tal. Si llevas un kit de supervivencia, que ninguno creo que llevamos, pues dices cuál es el que llevas. Si lo llevas correcto. Pero si no, tachamos. Chalecos con luz, ¿vale? Normalmente son chalecos con luz lo que llevamos. Tachado. ¿Vale? ¿Botes neumáticos? Sí. ¿Cuántos? 1. Capacidad, normalmente 004, también los hay de 002. Llevas cubierta, ¿y de qué color es esta cubierta? Si llevas cubierta, ¿vale? Bote neumático. Aeronave, pues blanca, roja, blanca con rayas azules, lo que corresponda. Aquí, ¿vale? Aquí, si hay alguna otra cosa que se os ocurra poner, a mí nunca se me ha ocurrido poner nada. Nombre del piloto y firma. Nombre del responsable. ¿El número de licencia? No. Y en este campo que dices, yo aquí normalmente pongo el teléfono, es cualquier tono. Podrías poner adicionales, el teléfono, puedes ponerlo en la casilla 18 y si quieres ponerlo aquí también son cosas adicionales. O sea, se supone que mirarás, ¿no? A ver aquí que pone observaciones. Sí. Hay un número de teléfono. No tendría por qué, o sea, ellos revisarán el plan de vuelo. Yo normalmente siempre he puesto la casilla 18. Podría ponerse aquí, una cosa adicional que quieras remarcar. Bueno, pues eso. ¿Alguna pregunta que se os ocurra? ¿Algo que no se me ha ido, que no haya explicado, que queráis aclarar? El plan de vuelo desde Mallorca a Menorca se puede hacer 5 minutos antes, pero en Menorca te obligan a media hora. Sí, vale, el ARO de Palma, el Servicio de Información Aeronáutica de Palma, es muy user-friendly. Facilita bastante las cosas. Te coge planes de vuelo, te coge llegadas desde otro sitio. Si tú te sabes el teléfono y ya han llegado a Olocao y a dónde llamo para cerrar el plan de vuelo, y los que están allí como nunca hacen plan de vuelo, ni puta idea. ¿Qué fai mal? Por lo menos llamad a este y dice, oye mira que estoy en Olocao, he aterrizado pero no encuentro un teléfono para cerrar el plan de vuelo, ¿podríais hacerme el favor? Ya que solo tengo vuestro teléfono, facilitarme un teléfono al que yo pueda llamar para cerrar el plan de vuelo. Muy importante, porque hemos abierto un plan de vuelo, es decir, hemos hecho un plan de vuelo, hemos formulado
diferencia. Una cosa es formular y otra cosa es abrir. Primero, para abrir debemos formular, o sea, no podemos despegar y formular, porque, hombre, podemos hacerlo, pero tardamos mucho, ¿eh? Tardamos un rato de dar vueltas, ¿eh? Entonces, primero formulamos en tierra a este teléfono, ¿eh? Formulamos en tierra a este teléfono y en el aire solamente activamos eso que ya hemos formulado, ¿vale? Acordarse de eso. Y cuando llegas a tierra hay que cerrar, porque si no te vienen a buscar. Salen porque se creen que has caído si no cierras, ¿eh? Entonces, una vez en tierra hay que cerrar. En Menorca, la torre, cuando tú aterrizas, te cierra el plan de vuelo. Menorca, torre, cierra el plan de vuelo, porque te está llevando, has entrado en su espacio aéreo, y aunque no autorizará nunca aterrizar, porque no ve la pista, y una torre para autorizar aterrizar debe tener una visión completa de la pista y del aeropuerto para poder saber que no hay obstáculos y por tanto te puede autorizar aterrizar. ¿Me autoriza a aterrizar? No hagamos eso, ¿eh? No va a autorizar aterrizar. Aterrizas a tu discreción, bajo tu responsabilidad. Eres tú, ¿eh? Igual que lo hacemos aquí, o en Son Bonet, o en Vilafranca, ¿eh? Aterrizamos igual. Ahora, torre, si me dices en tierra, me notifique en tierra. En tierra. Y cuando tú me notificas en tierra a la torre de Menorca, Menorca cierra el plan de vuelo. Pero cuando aterrizas aquí, no hay ninguna torre que se encargue de eso. Cuando aterrizas en los otros campos, Vilafranca o Son Albertín, tampoco hay ninguna torre, con lo cual debemos llamar, en este caso, a este teléfono, en este caso es correcto porque es el aro, el ICE que sirve a esta zona, y ¡pam! Y ellos os cierran, y no olvidarse de eso, ¿vale? Pregunta, ¿es la mayoría de las veces cerrada en el aire? ¿Cómo? La mayoría de las veces cerrada en el aire. Perfecto. Si tú tenéis, creo que todos sabéis que Palma, el ICE de Palma tiene la frecuencia 130-25, ¿vale? Entonces, o 130-250, ¿eh? Como queramos decir. Esta frecuencia es la de el ICE. Tienen un canal. Entonces, cuando estamos en el aire, lo primero que haremos será activar en este canal. Y cuando vamos a aterrizar, podemos cerrar en este canal también. Pero si aterrizamos o hay mala cobertura, no nos oyen, nos hemos olvidado, hostia, estaba hablando y ya estoy aquí a 500 pies y ahora no me sienten. Joder, tendré que volver a subir a 1500 para que me oigan para... No, aterrizas y coges el teléfono 971-789-286. Llamas y ellos te cerrarán el plan de vuelo. Lo mismo. Esto y esto son las mismas personas, ¿vale? Una vez abrir un protocolo a Barcelona que solicite abrirse el plan de vuelo cuando solicite la campaña, y ese me decían mantenga que lo escucha hasta aquí, no perdí. Entonces me gustaría saber qué ocurre cuando alguien hace un plan de vuelo, solicita que se lo hagan y no le confirman todavía. Bueno, vamos a ver. Si tú haces un plan de vuelo y nadie lo abre, pues no está abierto. Sí, pero no sabes que esté abierto, por tanto no está abierto para ti. Si no tienes confirmación, no está abierto ese plan de vuelo. Ahí es una duda, pero debes considerar no abierto. También debes curarte en salud y cuando aterrices, llamar y decir, a ver, he intentado abrir el plan de vuelo, no sé si lo han abierto o no lo han abierto, para confirmar de que no sea cosa que el otro haya abierto, no te lo haya dicho, o cuando lo ha dicho, ya no lo oías y tengas un plan de vuelo. Pero no puedes creer que lo tengas abierto. Puedes llamar al siguiente eslabón de la cadena de control, torre, que es la aproximación, tal, y, oiga,
Yo pensé que lo que sería saber por teléfono, no confiar en la radio. Puedes abrir por teléfono también, se puede. Es decir, lo que os he dicho, la frecuencia 130-25 o el teléfono vas al mismo sitio, estás hablando con las mismas personas, con lo cual tú puedes abrir por teléfono y me puede abrir el plan de vuelo a tal hora que estoy en cabecera y voy a salir en 2 minutos. Pues, sí, y te digo, vale, pues se lo abro en 2 minutos. También se puede hacer. Esta sería la recomendación para tener el 100% de garantías de que no estén en un programa de radio, ¿sabes? Porque También. Yo siempre lo he abierto de la línea. yo estuve a punto de volver, ya estaba había una media hora, no me habían el plan, no sé. Pero aquí hay dos cosas. Tú puedes abrir, hay dos apartados distintos de apertura del plan de vuelo. Cuando tú hablas con Torre, abres plan de vuelo en SACTA. Y cuando tú hablas con ICE, abres plan de vuelo en ICAR. Son dos sistemas diferentes que se pasan información más o menos de uno a otro, pero no totalmente. Con lo cual, tú puedes abrir en SACTA y no estar abierto en ICAR. Por lo tanto, 3025 te garantiza, 3025 o teléfono, te garantiza apertura en Ícaro. Es decir, en Ícaro te van a buscar seguro. En SACTA es de un controlador a otro, es un sistema de control. Es un sistema de control, no el sistema de plan de vuelo. Es decir, el sistema SACTA se alimenta del Ícaro para tener los planes de vuelo, pero con los VFR no exactamente. Pues lo que estás contando significa que en ocasiones, habiendo abierto el plan de vuelo, cuando utilizamos esto de personas, entonces se volvían locos. Y yo es que no tiene plan de vuelo, que sí, que lo he abierto. Puede pasar que tú abras plan de vuelo con el ICE, con estos teléfonos, y cuando llames allí, alguien no lo haya introducido, porque increíblemente estos dos sistemas, o menos hasta que yo conozca, se pican, se introducen manualmente los planes de uno a otro, lo cual es un anacronismo. Entonces, a veces no está el plan de vuelo, porque desde el Ícaro alguien no lo ha picado y lo ha metido en SACTA. Puede pasar eso. Por eso la media hora o una hora que te piden según el tipo de aeropuerto, para que haya tiempo de procesamiento de la información y pase de un sistema al otro. Hay esa variante. De todas formas, repito, lo importante para búsqueda y salvamento es abrir en plan de vuelo, en el sistema Ícaro, en el sistema de planes, en 130-25 o en 286, 789 y 286. Una pregunta, ¿no hay que abrirlo antes de despegar? No es obligatorio abrirlo antes de despegar. Tú puedes despegar, es decir, yo cuando voy a Sombonet, siempre con los alumnos, cuando siempre vamos a Sombonet a practicar emergencias, practicar otro aeródromo, ver lo que es un sistema de información aeronáutica, hacer un plan de vuelo para práctica general. Además, en Sombonet puedes parar el motor, puedes aterrizar sin motor, porque tienes una pista tan grande es imposible que falles. Entonces, fallo de motor en despegue, para practicar fallos de motor en despegue, etcétera, etcétera, todo esto. Vamos a Sombonet. Cada vez que voy a Sombonet, formulo plan de vuelo por teléfono y abro a 1200 pies aquí arriba. Y entonces me voy a cargar. Pero podría abrirlo aquí también, ¿verdad? Podría decir, ¿me puedes abrir el plan de vuelo? Estoy en cabecera y despego ahora. Y te lo abre. Tanto un sistema como el otro es válido. Y si hay, por ejemplo, cuando ya estás en el aire, tienes una anomalía, una avería, y tienes que volver al campo,
Tienes que cerrar el plan de vuelo como si hubiese llegado al destino. Tienes que aterrizas porque tienes una emergencia, tú vuelves, aterrizas, y coges planes que ha tenido un problema, tienes que regresar para que desarrolles el plan de vuelo. Porque si el plan de vuelo está bien, pero si no llegas allí, te van a empezar a buscar. Lo que hay que evitar es que empiezan a hacer. En el momento en que tú abres un plan de vuelo en el Servicio de Información Aeronáutica, ellos te van a monitorizar ese plan de vuelo y cuando llegue la hora de estar en tierra van a confirmar que ya estás en tierra y si no lo estás van a empezar a abrir una búsqueda que es la Interfa, Alerfa y Depresso. Lo primero que hacen es debería haber aterrizado y no ha aterrizado. Han pasado, creo que son media hora, no ha aterrizado. Venga, vamos a empezar a buscar por ver alternativos que había declarado. Solamente la Bella, había dicho en algo Francia. Oiga, vayamos de planes de vuelo, ¿ha aterrizado un avión así de...? No, aquí no hay ninguno. Tenim un cas que li va costar a un alemany 2.700.000 Uy, però no va fer. Llamarán, no ha aterrizado. A ver, Torre, ¿ha llamado? No. Centro de control, ¿ha llamado? No. No, Charbondel, bueno, ponía que tenía 3 horas de autonomía. Bueno, pues puede estar en el aire y estar perdido, vamos a esperar. Alerfa, no lo hemos encontrado. Incerfa, tiene 3 horas. Fase de incertidumbre, puede estar en el aire. Bueno, pasan 3 horas y tú ya no para pasan 3 horas. Ha llegado, está a la otra banda, ha llegado, no, aquí ha llegado, no ha arribat, no, tot això. A veure, dins sabem, ha llegat, m'ha dit jo no sé res, perquè no. Guàrdia Civil, venga, començava a treure, SAR, ruta, se supone que iba de aquí a aquí, venga, fulanito, venga, a sentir-lo. I tu menjant per mira, son 2.700.000, de superella. Si tú tienes destino y arriba... Si quieres, el destino es el barco, que también Però si tu has d'avisar que has d'arribar, tu no avises... Si tu has posat, si heu posat un telèfono, vos cridaran. Amb tots els datos disponibles faran tot el possible mentre vos. Per tant, cridaran. Si no has posat un telèfono, no. Responde a hauries d'estar en contacte, tendrías que haber estado, que todos me entendáis, no hay fallo. Tendrías que haber estado en contacto con un centro de control para que te dé un transponder, un código radar, una torre, un centro de control, una oficina de aproximación, que te dé un código radar. Si no te ha dado un código radar a alguien, pues igual, si tú llevas radar, no te han asignado un código, no te ven. Si te han asignado un código y te ven, entonces habrá un seguimiento por parte del radarista. Y si tú has desaparecido de pantalla en algún momento, pues puede, siendo VFR, puede haberlo notado, puede no haberlo notado. Pero habrá un seguimiento. Cuando llame al centro de control dirán, ¿alguien ha visto? Supervisor, a ver, ¿alguien ha visto fulanito de tal, un avión así, matrícula tal, ¿alguien en pantalla? Yo a Menorca, mira al sector, tú, has tenido, sí, yo he visto este. Me ha desaparecido aquí en carretera, no lo he visto. ¿Y te ha llamado más? No tenía otros aviones, sino, pues en esta zona, sí, respuesta, sí, bueno, parece ser que en la zona de carretera, pero luego desaparece de pantalla. ¿Qué pasa? Pues desaparece de pantalla y no lo da, y haber aterrizado porque te tapen las montañas y haberte metido en Vilafranca y un momento que has aparecido no se han dado cuenta de ti y tú camino para allí. Dices, ha caído, espera, sabe que se va ese helicóptero que ha de Facebook. No es muy importante.
A mí esto me pasó, no estaba comiendo paella, no, llamé por teléfono, eso es moler, llamé por teléfono y yo tenía la misma en el aeroclub, estaba cerrado después de la 1 y dejé el avión en otro lugar, en y por teléfono llamé a Planes y me dijeron cerramos a la 1 no sé qué, vale, de acuerdo. A las 4 de la tarde me llaman y me dicen, ¿dónde estás? Digo, coño, ¿dónde estoy? Comiendo en casa. Y digo, no, me está buscando ya. Fallo de algo. No, por eso. Me fui a hablar con la directora de Suponer y yo tenía en el móvil que había llamado a este teléfono, al teléfono de este, y que me habían contestado. No estaba grabada la conversación, pero me habían contestado, o sea, que alguien había hablado conmigo. Tantos minutos de comunicación. Sí. Y la directora me metió una cartita a los de Planes final. A mí me ha pasado una cosa similar, que yo lo explico en el curso, me ha pasado una cosa similar en Robledillo Guarda, con la capilla. Íbamos Pablo y yo, vamos a Robledillo, aterrizamos cuando estamos sobre el borde de Robledillo, autos, estaba con Control Madrid, sobre el campo, ¿podrían cerrar el plan de vuelo? Sí, eso lo cerramos, ¿me cierran el plan de vuelo? Sí, de acuerdo, muchas gracias. Cambio, Robledillo, 23.5, no sé qué, vamos a conseguir reconciliar, aterrizo en Robledillo y lo mismo, comiendo paella, tal, no sé qué. Oye, que te están buscando, ¿eh? Me están buscando, sí, como teléfono, aquí estamos de Planes, que tira chispas y tal, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa? Mire, ¿usted es el piloto Delta de Sierra Papequito? Sí, afirmativo. Y, hombre, yo sabía usted que tiene que cerrar el plan de web, parece mentira y tal, no sé cuánto. Soy yo, un momento. Vamos a ver, yo he cerrado el plan, ¿no? Pero aquí yo no tengo ninguna notificación y vamos a sacar en los helicópteros a buscarlo y tal. Momento, pare el carro. A ver. Yo he cerrado el plan de vuelo con el centro de control. La conversación está grabada. Y el teléfono también. Exacto. Yo he cerrado, sí, como grababa. Yo he cerrado el plan de vuelo. Si a usted no le han cerrado el plan de vuelo, pues tiene usted toda la razón de estar cabreado, pero no se cabree conmigo, porque ni usted ni yo tenemos la culpa. Pues yo he hecho lo que tenía que hacer y usted ha hecho lo que tenía que hacer. Hay alguien que no ha hecho lo que tenía que hacer, pero no somos ni usted ni yo. Y bueno, pues nada, otra vez, llame por teléfono a AIS porque eso a veces pasa y tal. Pero hace razón, como nota y la próxima vez cerraré con un AIS, no con un centro de control. Pero esto, la suavizada, no pasó nada. No os fiéis del controlador. En el caso de Menorca sí, es una torre y están acostumbrados y lo hacen muy bien, no habrá problema en Menorca. Pero aquí no llaméis a Palma Control para cerrar porque puede pasar lo mismo que me pasó a mí en Robledillo, que el controlador cierra en Sacta y se olvida de Ícaro y entonces Ícaro, que es planes de vuelo, raca, pone en marcha el sistema de búsqueda y salvamento. Y a lo mejor cuando pregunta al centro ya no está el controlador que ha cerrado. Dice ningún usar. Si estoy yo de supervisor o soy yo, se va a conmigo, sí que sé que, oye, planes de vuelo, supervisor, ven aquí. A ver, ponete de tal, toma, ciérralo con planes, llama a planes. Planes sí, pero hay muchos que no, muchos controladores, que no coordinan el que una cosa es Sacta y otra es Ícaro. Bueno, más. Una cosa, cuando se haga el plan de vuelo y lo hables con la torre, ¿es la torre el que te da el número del transpondedor? ¿Por quién, cuándo, en qué ocasión te da? Normalmente te puede dar código torre, pero normalmente te va a dar centro de control. Centro de control. Sí. Pero por radio.
Sí, por radio. El código radar se da por radio. Esto lo veréis ahora. Pero para abrir, tienes que llamar a planes de vuelo, no a torre, ¿no? A ver, ha quedado claro esto. Abrimos con planes de vuelo el 130, 25 o por teléfono, ¿vale? Y luego planes, especialmente planes de Palma, tiene la costumbre de decir comunique torre. ¿Qué torre? Esto se arrastra de antiguo. Torre le importa 3 pepinos porque está fuera de su jurisdicción y no quiere saber nada de vosotros o de nosotros. No quiere saber nada. ¿Quién quiere saberlo? Porque ahora nos dirá Alberto que vamos a ponerlo, vamos a seguirlo adelante. Antes, a efectos de que alguno veo que tenemos que tomar nota o lo que sea, todo esto que hay aquí, yo haré una versión un poco más resumida, porque por ejemplo este nuevo formato no es útil para nada, fue esta clase, digamos. Haré una versión más resumida y yo la pasaré por correo. Si queréis, os apuntáis aquí el correo, quien quiera recibirlo, y yo entre hoy y mañana quito esto, 4 diapositivas que sobran, digamos, y yo lo paso a los resúmenes y intentar que se entienda un poco la letra. Ponéis el correo y vuestros nombres para que sepamos a quién se lo he mandado, porque a veces no se deduce el correo de quién es, ¿no? Ya está. Vale. Eso en cuanto a eso. ¿Qué más? Ya seguimos. Ahora vamos a ver, creo que la siguiente es la sectorización de Palma, el plan así básico. Ahí, bueno, esto nosotros salimos pues de por aquí, ¿no? Más o menos, por esta zona de aquí. Después de que esto, ¿vale? Más pues. Entonces tenemos las sectorizaciones. Esto es preaproximación norte, que se llama alimentador 1 o feeder 1, que es el que 119,15 MHz. Esta es preaproximación 2 o alimentador 2 o feeder 2, que es 119,4 MHz. Estos dos sectores se encargan de gestionar los flujos de tráfico para alimentar al aeropuerto de Palma, ¿vale? Nosotros despegamos aquí y, como os he dicho, estamos totalmente fuera del CTR, del ATZ y de la jurisdicción de Torre. Y hubo un cambio en que Torre dice que no quiere hablar con nadie que no sea suyo, que no le implique a él, y que considera que nosotros estamos en un sector, bien considerado por otra parte, que es de aproximación, o es un sector que no es para Torre. Con lo cual, nosotros, aunque nos digan comunique Torre 118.3, porque es la costumbre de toda la vida que siempre se ha hecho y se sigue arrastrando, podemos comunicar directamente 19.15, frecuencia de alimentador, porque estamos en su jurisdicción aquí arriba, ¿vale? En centro de control. No llamamos a Palma final, Palma aproximación final, que sería más su jurisdicción, porque puede estar mucho más saturado, mucho más complejo, ¿vale? Es el que está afinando separaciones, distancias, velocidades, rumbos y demás para hacer la secuencia final que está entrando en el aeropuerto. Con lo cual, llamamos 19.15 y 19.15 nos activará y nos dará transponding, ¿vale? 19.15 en nuestro caso. En el caso de Vilafranca o San Albertí, a 19.4, ¿vale? Esto está en uno y esto está en el otro. Estos son los dos sectores. Entonces vamos volando para allá. Normalmente 19.15 no nos va a pasar a 19.4 porque es un trocito muy pequeñito. Pasamos este trocito. Creo que no nos pasará a 19. Podría ser. Pasamos a 19.4. Como dije 19.4, pues a 19.4. ¿Vale? Y luego nos vamos al sector Menorca. Este sector de aquí, todo esto de aquí, es el sector Menorca. ¿Vale? Que gestiona todo el flujo de salida hacia Alemania, las entradas desde Italia, y las entradas y salidas de Menorca a Palma, Menorca a Barcelona, etc. ¿Vale? Y las entradas desde el norte, desde Inglaterra generalmente, o desde Italia, hacia Menorca.
Entonces llamaremos a este sector 27, sector en Palma se considera ruta, aunque es una ruta mezclada con una preaproximación, y luego, como final, el CTR ATZ de Menorca en 1965. 1965 es la frecuencia de aproximación Menorca. Lo que pasa es que Menorca, una sola persona lleva aproximación y torre. De hecho, la frecuencia de torre no la sabemos de memoria, no la hemos empleado en la vida. Está sobre la carta, pero no la usamos jamás, frecuencia de torre. Además, ellos tampoco la emplean, solamente emplean 1965. Entonces, llamamos a 1965 y ellos ya nos darán instrucciones para entrar en el CTR y cruzar el campo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ¿vale? A efectos vuestros, para llamar, en cuanto a sectorización me refiero solamente, tanto el sector de este color como el amarillo, ambos, cuando los llaméis, ya sea el uno o el otro, se denomina palma aproximación. No hay que entrar en alimentador 1 o 2, sí, no se usa eso no se usa, eso es una cosa interna nuestra, de controlador, ¿vale? Vosotros llamáis palma aproximación. En cambio, cuando llamáis al verde, el verde es palma radar, aunque ambos son igual, controlan radar, no tiene nada que ver, pero a efectos de llamar desde un externo, digamos, nos llama como palma aproximación o como palma radar. Ya está. Y a este, Menorca, aproximación. ¿De acuerdo? No se le dice torre. Bueno, si me dices torre tampoco pasa nada. Da igual, porque eres torre y aproximación. Pero bueno, ese es el que menos trascendencia tiene. Pero aquí, si dices otra cosa que no sea palma radar, sonará muy raro. Y aquí lo mismo. ¿Y es suficiente decir palma? O decir Menorca? Ahora lo veréis en la fraseología, pero dices palma radar, eco Charlie no sé qué, y ahora lo veréis esto. La fraseología o la construcción incluso de las frases, esto es lo que vamos a ver aquí, en la parte de comunicación. Ahora vamos a pasar a esta carta que veo que tenéis aquí, que es la de las altitudes máximas de vuelo. Tengo una versión más ampliada, aunque por lo que veo aquí no se ve una mierda, pero bueno. Esta es la general, digamos. Esta es la general, esta es la que nos esta es la más ampliada. Pero vamos, no se lee porque ha quedado sí, muy pincelado. Desde aquí yo lo leo. Pues puede ser. Bueno, salimos desde Vinisalem, que estamos pegaditos aquí. Estas cartas están en el IP de DAIS, está en internet esto. O sea, esto lo podéis descargar, es público. Estas cartas. Tenemos todo lo que hemos dicho, el borde Cap de Pera, que os decía de poner intermedio en la ruta, pues más o menos pasarás por aquí, pues bueno, no pasas por el borde, pero muy cerca. Y vas hacia Menorca. Menorca, veis que tiene un círculo grande, ¿vale? Menorca tiene ese círculo de espacio aéreo, desde tierra o mar hasta 6.000 pies, cedido a ellos para la gestión de la aproximación. Digamos, todo este espacio de aquí es de Menorca. Es de Menorca. Entonces, Menorca también tiene unos pasillos, pero que no es necesario volarlos, de hecho nadie los respeta y en un futuro desaparecerán cuando tenga tiempo de coordinarlo con Pedro Pellegrini. Esta semana que viene tengo que trabajar en esto, me han asignado trabajo en esto, entonces esto desaparecerá, porque esto es anacrónico y ya no se emplea en ninguna parte. Entonces, tú vas en este sector, ¿veis el sector que os decía? 3.500 pies de espacio aéreo clase G. Es decir, no hace falta, que en Son Moreno lo saben y siempre lo piden, pero realmente no hace falta solicitar autorización. Es un espacio aéreo no controlado hasta 3.500 pies, dentro de las rayas, no aquí, ni aquí, no, aquí dentro. Podemos subir, una vez que hemos cruzado esto, hasta 3.500, ¿para qué? Pues para que tengamos un poco más de distancia de planeo en caso de un fallo de motor, ¿vale? Para ir para allá, ¿vale? Es únicamente este trozo, ¿vale?
Y luego, aquí, pues normalmente entras por aquí, giras toda la parte de costa, o puedes ir directo por aquí en medio hasta el punto whisky, que ahora luego veremos. Ya tenéis los otros sectores, aquí 4.000, 2.500 y aquí dentro 1.000 pies. Igual que aquí dentro, 1.000 pies sobre el terreno o el mar. Si os fijáis la línea de costa, en detalle no se ve muy bien, lleva una línea de puntos que sigue toda la línea de costa. Eso es un sector que es el de 1.000 pies. O sea, coincide con la isla, pero están los puntos ahí dibujados, en la de Mallorca. Ahora veo una carta. Vale, sabiendo que somos ultraligeros, no nos dirán nada si nos subimos al primitivo controlado. No, No. Visual. Ya sabemos que la legislación ULM te prohíbe subir más. Vale, tenemos una cosa ilegal desde el punto de vista de la legislación ULM, pero no desde el punto de vista de la legislación visual. No se van a meter en esto, aparte que la mayoría no tienen ni puta idea. Esta la he puesto básicamente por este detalle de esta frase de aquí, de que es obligatorio el transponder, SSR quiere decir secundario, para todas las aeronaves que operen dentro del TMA. ¿De acuerdo? Es obligatorio activar el transponder. Lo que se hace, al hilo de lo que tú preguntabas de quién me da el transponder, lo que se hace habitualmente, lo que hay que hacer, si quieres activar el transponder, tienes que poner un código. Entonces, los visuales, el código que se pone inicialmente, si no te dice nada, de 7000. Pones 7000 y lo activas y ya está. Y luego en las comunicaciones ya veréis que si es necesario el controlador te lo cambia en la primera llamada, cuando él lo considera. Entonces, básicamente era por este párrafo de aquí, y luego que hay que mantener siempre, que sea posible, escucha en la frecuencia adecuada a esa zona en que te encuentras. Por eso hemos mostrado los sectores para que veas qué frecuencia te toca, en qué tramo más o menos. Ahí mantener escucha siempre. Lo demás, creo que mejor esto no entramos. Ahora vamos a ver la carta de aproximación visual, así un poco, para que veáis un poco lo del CTR de Palma, y luego viene la de Menorca, para que habléis de los pasillos. Bueno, sí, en Palma no hay pasillos. No, perdón. En Palma ya no tenemos pasillos, en Ibiza tampoco hay pasillos, porque los eliminamos hace mucho tiempo y tenemos pues simplemente, pues mira, Binissalem está aquí, Vilafranca está aquí, y por aquí también te ponían otro, que San Albertino aparece, debería aparecer por aquí abajo. Tenemos esto. Esta zona es el CTR de Palma, y esto es el ATZ. Entonces, claro, Torre controla aquí dentro. Por tanto, si tú me llamas aquí, no quieres saber nada de ti. ¿Para qué me está usted llamando? Yo pase con la aproximación. Por tanto, por eso os decía que llamar directamente al otro, porque Torre solo controla dentro de este cilindro, ¿vale? Y además, aquí tenemos Son Bonet, y el cilindro sobre Son Bonet está cortado. Es decir, el cilindro sobre Son Bonet, aunque veáis la línea de puntos ahí, realmente hace esto. Es decir, hace esto, esto y esto. Y Son Bonet está aquí abajo. De manera que por 1000 pies, luego aquí hasta 3000 tiene la TZ. Esto visto de perfil, Pero visto de lado, visto de frente, así, el corte transversal de esto es de esta manera. En planta es el que viene a ser el círculo, solo que aquí Este trozo es este trozo que está cortado. Esquivar. Y esto es espacio aéreo clase G. Es decir, espacio aéreo no controlado. En un espacio aéreo clase G, como recordatorio, en un espacio aéreo clase G se puede volar sin plan de vuelo o con plan de vuelo, pero no es necesario el plan de vuelo. No es necesario transponder, no es necesaria la radio, no es necesario nada más que el avión, ¿vale? Un espacio aéreo clase G. Por eso,
siendo ese tramo hasta 3500 clase G, tú puedes subir y bajar dentro de ese espacio, ¿vale? Entonces no entiendo para ir a Somone tengas que abrir plan de vuelo. Correcto. Abrimos plan de vuelo porque alguien malintencionado, porque eso lo tenía yo solucionado, no se hacía plan de vuelo. Alguien malintencionado con el interés de AENA, dijo que alguien había tirado bengalas en Maribel. ¿Y quién iba a ser? Un avioneta. No sé por qué tenía que ser una avioneta, porque eran bengalas de barco. Una avioneta, un atentado contra el rey. Pues nada, hay que controlarlo todo. Y a raíz de esto, seguridad de la Casa Real pidió que se hiciera plan de vuelo en Somone. Y lo que hay es un NOTAM, una notificación a los pilotos permanente de obligar a hacer plan de vuelo en Somone. Y a AENA le gusta y lo deja. Pero por normativa no sería necesario hacer plan de vuelo. ¿Vale? Bueno, yo creo que esto más o menos lo hemos visto. Sí, bueno, lo del CTR creo que todo el mundo lo tiene bastante claro. Bueno, sí, el CTR es lo que estábamos contando las copas de la ¿Y alguien sabe por qué tiene esta forma tan caprichosa? El CTR era rectangular hasta que pasó esto de la bengala y entonces dijeron atentados terroristas, hay que proteger a la Casa Real, vamos a hacer el CTR más grande y así quedará protegido, porque sabemos que todos que los terroristas son muy respetuosos con la ley y jamás se la saltan. Entonces si les haces una raya ya con todo, ahora no podremos hacer un atentado, ya con sus putos. La última versión que supe de esto que eran los mismos de seguridad que dije. Para conseguir más poder y más. Seguro que es así. Ya era lo apoyó. Yo soy amiga del puto que yo te llevo, no sé qué apoyar. Pasa. Menorca. Esto es el conjunto de las tres que vienen ahora, separaditas. Bueno, Menorca, tenemos San Luis y el aeropuerto, ¿vale? Y tenemos punto whisky, punto eco y punto sierra, ¿vale? Los tres puntos. Punto whisky, lo tenemos aquí, no marca el punto, pero vamos, está aquí en esta zona. Esto es la playa de Somone. Es súper fácil de encontrar, playa de Somone. Es decir, seguís línea de costa de Menorca hasta playa de Somone, que lo pone aquí. Es una playa tipo Ostrange, ¿vale? Y en medio de en una esquina de la playa hay dos torres que hizo Ruiz Mateos en su época, que son un hotel de, no sé si tienen 14 pisos o 13 pisos o 12, no sé, muchos, son muy altas, dos torres. Y entonces, después de estas torres vienen acantilados ya se termina la playa, vienen acantilados. Esas dos torres son punto whisky. De manera que no lo veo, tranquilos. Veréis la playa, seguís la línea de playa y veréis las dos torres. Eso es punto whisky. Yendo por línea de costa es imposible, tienes que estar ciego, perdido para no verlas. Eso es punto whisky, con lo cual normalmente Torre os autorizará a este punto. Si vais por detrás es otra historia, pero lo normal sería ir por derecho, ir a punto whisky y desde allí cruza. ¿Me hago un metro? Sí. Solo ver los pasillos. Sí. Pues entonces, esta es Isla del Aire, es una islita también fácil de reconocer si se viene por el sur, aquí abajo, y luego el faro de la entrada al puerto de
la farola, no faro, la farola de entrada al puerto de Mahón, a lo malo, que está en la puntita esa, es una farolita que está en un saliente rocoso al final del puerto. Son todos muy fáciles de reconocer, los accidentes geográficos se marcan muy bien y son muy claros, los 3 puntos de entrada al área de control. ¿Por qué? No, señores, yo antes de cambiar he marcado esto en rojo porque veis aquí vienen las frecuencias que pueden necesitar en esta zona. ¿De acuerdo? La de 1965 es menor que aproximación, la que os he apuntado yo en la diapositiva anterior. Y aquí tenemos la de la torre que decíais que no se usa. Las frecuencias que tienen ellos son estas. Y este espacio aéreo... Tenéis más datos, tenéis la elevación del aeródromo, aquí tenéis los espacios aéreos, de qué nivel a qué nivel, o qué altitudes cogen, estas cosas, ¿vale? Estos detalles. Las frecuencias del NDB, la frecuencia del BOR. ¿Paso la diapositiva? No, ya que estamos, los espacios aéreos. El espacio aéreo de Menorca, aquí lo vemos, tenemos que por fuera, aquí, por 1000 pies o inferior, es espacio aéreo clase G. Por encima, el espacio aéreo clase A. Aquí no se ve bien. Cuando... No, tú tantos. Perdón. Clase G. Por encima, todo el TMA de Palma, por encima de los sectores visuales o por encima de 1000 pies sobre las islas, es espacio aéreo clase A. Clase A quiere decir que solo pueden volar los aviones instrumentales. Normalmente son los comerciales, no, instrumental. Si tienes una avioneta y tienes un IFR, puedes volar ahí dentro. Los pasillos son clase B, lo cual es una incongruencia más, una tontería, porque un clase E afecta a un instrumental. Pero para un visual es igual que un clase G, lo cual es una gilipollez, como yo siempre digo, hacer un tubo de agua salada dentro del mar. Tontería. Si para mí un E es igual que un G, no me hace falta llevar radio, ni transponder, ni comunicar, ni nada, ¿para qué coño hago un pasillo clase G para los visuales, cuando nunca va a ir un instrumental ahí dentro? Tontería. Y además tampoco hace falta porque luego ningún visual lo respeta, todo el mundo se va a dar una vuelta, viene por aquí, nadie viene por el pasillo, todo el mundo viene por línea de costa, la propia torre te manda por línea de costa, o sea que no se emplean estos pasillos, son clase E. Y lo que es el CTR de Menorca y el ATZ son clase D, es decir, por encima del clase G o el E para el visual y esto, todos los demás espacios, el B, el C y el D, son los que hay, no más, en este sentido, es obligatorio pedir autorización para entrar. No se puede uno meter si no está autorizado. Con lo cual, si Torre te dice que vayas a punto whisky, no se puede sobrepasar punto whisky. O igualmente con punto sierra o punto eco, no se puede pasar de ahí. Es decir, llegas allí, no puedes comunicar con Torre, pues chico, para el aeropuerto. Mal, error. No puedo comunicar, si me están metiendo otros, si me están cortando, pues ya estoy encima de las torres, coño. Bueno, pues venga, a dar vueltas. A dar vueltas hasta que te metas, hables con Torre y me digas, ya estoy en punto whisky. Y Torre te dirá, pues espere, paso, pero para pasar es fundamental, imprescindible que Torre te dé una autorización y te diga a dónde puedes llegar. La autorización siempre tiene un límite, te dirá a dónde puedes llegar, qué debes hacer, ¿vale? Y eso es fundamental que no nos equivoquemos. Si no tenemos autorización de Torre, no se puede entrar. ¿Vale? Aquí queda un detallito que es, aquí hay un circulito dibujado con una flecha para acá. Bueno, básicamente lo que indica aquí es que es la zona donde si Menorca, que luego lo veremos en las comunicaciones, os dice que hagáis un 360 o una órbita, bueno, que esperéis antes de cruzar el campo de Menorca, que es esto, pues esta es la zona donde se hace.
que coincide con el viento en cola de este lado de aquí, ya sea derecha a la 1.9 o izquierda a la 0.1, ¿vale? De Menorca. ¿El fallo de radio? ¿Dónde es? Ahora ven los procedimientos del texto. Antes hemos visto esta, que repito, esto está en internet, todo esto, ¿vale? Aquí, si la buscáis en internet, aquí está. Como esto yo lo voy a pasar por el correo, si la queréis luego descargar vosotros, incluso para ir actualizando, esto claro, va caducando, digamos. Sí, no ocurre lo mismo. Entonces, aquí abajo tenéis el nombre, llamémosle así, de esta carta. Cuando busquéis dentro del AIS, el AIS tiene todo por apartados, aeródromo, general, etc., ¿no? Entonces, esto está dentro del apartado AD, que es aeródromos. Pues si entráis en aeródromos, ya luego buscáis el 2 y este es el nombre de la carta. Como para buscarlo dentro de la documentación de la IP, o sea, del AIS, Internet. Y por aquí tenéis la fecha de que se puso en vigor. O sea, qué carta tenéis en ese momento. Vale, entonces ahora vamos a ver la parte del texto. Supongo que de esto queda comentarles algo. Bueno, sí. Normalmente, Torre de Menorca, aparte de lo que venga aquí, ahora lo vemos, te va a decir, primero, que vayas a whisky y me notifiques whisky, Playa de San Bou. Después de Playa de San Bou, cuando se lo notifiques y te deje entrar, que no te haga esperar, te hace esperar, que te esperen, pero cuando te deje entrar, te va a decir que notifiques 2 millas al oeste del campo. Su fraseología siempre es esa. Notifique 2 millas al oeste del campo, que es antes de llegar a San Climent, que hay una urbanización con una rotonda a mano derecha. Veréis que hay una carretera desde Whisky, pasas un poco Whisky, que hace una subida, porque Whisky está metida en la playa, hay como una subida de los acantilados, sube la carretera ese trozo, y después te encuentras una carretera recta que te lleva al aeropuerto. Tú verás una carretera recta y esa carretera recta es al aeropuerto. Sigues esa carretera 2 millas antes del aeropuerto, verás aproximadamente a la derecha una urbanización con una rotonda en la carretera. Esos son 2 millas oeste. Y sobre eso es muy fácil, de verdad. Al principio dices, ¿ahora dónde está la carretera? ¿Dónde está la carretera? ¿Dónde está la carretera? La carretera. No hace falta agobiarse. Al cabo de 20 segundos aparece la carretera. ¿Ves? O 30 segundos. ¿Ves? Y uno se espera ahí en ese punto. Y luego, pues, notificas la torre y torre cuando pueda te dará instrucciones para cruzar. Las aeronaves de VFR con destino Menorca Aeródromo o Aeródromo de San Luis establecerán contacto radio con Torre de Menorca como mínimo 5 minutos antes de entrar en la zona de control, la CTR, la zona de control, lo hemos puesto ahí. Y a la vista de los puntos de referencia visual, Playa de San Bou, La Mola o Isla del Aire, depende de por dónde vengas, solicitarán permiso para entrar en la CTR a través de los puntos, debería decir puntos, bueno, los pasillos VFR, los puntos Whisky, Eco o Sierra, dependiendo de cada uno de esos. ¿Vale? Y allí ya te darán las instrucciones para llegar a un sitio o a otro. Y las salidas, las aeronaves que salgan de San Luis, una vez alineadas con la pista y antes del despegue, solicitarán instrucciones a la Torre de Menorca, Dentro del CTR las aeronaves mantendrán una altitud máxima de 1000 pies sobre el terreno. ¿Vale? Solicitarán instrucciones a la Torre de Menorca. Instrucciones, que no autorizaciones, en este caso. Torre de Menorca, como ya os he dicho antes, no te ve. Estás en tierra en San Luis y solo puede autorizar a aterrizar o a despegar si ve el aeródromo completo, la pista entera. En este caso, no lo ve. Con lo cual, no te va a autorizar a despegar. Tú le dices, listo para salida, alineado, pista 2-0, listo para salida. ¿Vale? Y entonces, la contestación suya es, notifique en el aire. Es decir, puede entrar en mi espacio aéreo. Ahora estás en tierra en el aeródromo y no en mío. Notifique en el aire.
Eso quiere decir, puedes entrar en mi espacio aéreo. Ahora, despegue es cuestión tuya. ¿Ves que hay una cabra por ahí en medio? O otro avión. Por tanto, notifique de avance. Entonces tú sabes que despegas a tu discreción y una vez que estés en el aire, notificas. Enseguida. Me contaba el otro día Enrique una anécdota. Todos tenemos de la cosa. Yo una vez aterricé por la pista contraria en el aeropuerto de Murcia. O sea que todos hemos metido la pata alguna vez en estas cosas. ¿Con torre o con aproximación hay que notificar? Con torre aproximación, 1963. Nosotros, yendo a San Luis, siempre hablaremos con 119.65. ¿Por qué? Porque controla, es decir, no al lugar a aquella frecuencia ni 18.2 porque no la usan, ni 21.75 porque la usan en tierra, pero en tierra en el aeropuerto. Claro, si tú estás en el aeropuerto, no comunicas con 21.75 en tierra, comunicas con 19.65, que es la que se encarga del espacio aéreo, que es el que te va a decir, notifique del aire. Es decir, puedo entrar en mi espacio y ya me cuando entro. Si vamos varias aeronaves, el que es el líder, cuando notifica que todo despega, ¿tiene que salir todos detrás o tiene que dar autorización para cada aeronave? Si es una formación, el líder es más complicado. Tenemos que entrar más a la si es una formación y vais a despegar puntitos, entonces el líder, pero despegar puntitos, quiere decir que uno está en carrera, otro está en carrera y el otro empieza la carrera. Por ejemplo, son tres. Y sale todo el mundo pegadito, no, sale uno y dentro de 5 minutos sale el otro. Eso no es una formación. Eso no es una formación. La formación es que todos despegáis dentro de un minuto. En un minuto está el primero, el segundo y el tercero. Ya, como arriba hay formaciones diferentes. Entonces, el líder llama para despegar y le comunica a la torre, pues que es una formación, 3 aeronaves, alineados en tal, listos para salir. Y torre te da instrucciones. Eso, y no te va a ver entonces todavía en el radar hasta que no te dé sí, tú le llamas, te va a decir lo que quiere que hagas después de despegar, normalmente. Y te va a dar un código, si quieres darte el código ya, lo darás en ese momento. Y ya vamos a ver el código. Recordad que una formación, además de que tienen que despegar y aterrizar lo más próximo posible, también tienen que ir juntos. Es decir, una formación no es formación si vamos a más de 1 kilómetro uno del otro. Y es una cosa peligrosa. Tenemos que andar a menos de 1 kilómetro una aeronave de la otra. Del líder, todos a menos de 1 kilómetro. Bueno, sí, como decía Alberto, solo un transponder. Los otros de la formación ni hablan ni responden nada. Siguen al líder. El líder los lleva, se los estampa todos. Bueno, fallo de comunicaciones. Las aeronaves que tomarán el cumplimiento de las reglas del vuelo y entrar en la CTR. Las aeronaves que procedan a Menorca aeródromo entrarán en la CTR por el pasillo Whisky, observando la pista en servicio de acuerdo a los medios de que disponga. Posteriormente procederán desde Whisky a posición de viento en cola sin cruzar la pista, a través de la torre, donde se efectuarán los giros. Porque como no vamos a ir a Menorca, esto de momento nada. Las aeronaves que procedan al Aeroclub de San Luis lo harán por el pasillo ECO, observando el tráfico en San Luis y estarán en circuito al este del campo para tomar. Una vez en tierra notificarán por teléfono su hora de arribada a los servicios de ICE plan de vuelo. Aquí te dice eso, normalmente torre te cierra el plan de vuelo, como os he dicho.
pero seguramente salud. Cuando se llega a San Luis, luego para saber la pista en servicio es el procedimiento normal de aquí. Pero si llegas al aeródromo, miras la hora. Menorca, bueno, ya sé que el viento es muy variable, sobre todo aquí estamos acostumbrados a que los cambios cada 2x3 y nos cambia en un minuto. Pero Menorca, menos cambiante el viento, y te está dando viento el aeropuerto. El aeropuerto te da el viento que él tiene en el aeropuerto. Y están alineadas las pistas. Están con 10 grados de diferencia las pistas. Una es 19, la otra es 20, 0,1 o 0,2. O sea, hay 10 grados de diferencia. Y 2,5 kilómetros de separación entre ejes de pista. Con lo cual, si el viento es norte en las dos. Y si es sur en las dos, porque no hay obstáculos, está despejado y están pegadas. Es decir, que la información del aeropuerto es la misma de... Es válida para San Luis. ¿Vale? No se facilita servicio de control de aeródromo en el circuito de aeródromo de San Luis, ni en el área de maniobras. No hay que sobrevolar el pueblo de San Luis. No hay que sobrevolar el pueblo, porque se cabrea. Tanto llegadas como fallo de comunicación sin cruzar la pista. Vale, ya está. Esto dice aquí, pero luego, para llegar a Menorca podremos cruzar pista coordinándolo con todo, a todo. Empezar como se dice aquí. ¿Y dónde vamos a ir viendo la sala? Vale. Bueno, aquí tenemos San Bao. ¿Veis que todo esto es llano? Aquí, justo aquí, está ¿puedo seguir? Justo aquí están las torres. Y veis que la costa aquí hace este quiebro. Aquí empiezan los acantilados. Todo esto son acantilados. O sea que aquí, justo ahí, es donde tenemos las torres de las que hablábamos. Esto es para que dos pistas. Un poco más las dos pistas. Las dos pistas, como veis, una pista, la otra pista. Más o menos. Hay 2,5 kilómetros de diferencia. La de San Luis la he dibujado yo, o sea, no es. Porque no se veía, no estaba. O sea que él tampoco va a misa. Pero bueno, he intentado hacerlo lo más. Un poquito, no recta sí es. Pero no, me refiero a la orientación, que esté un poco más arriba, más abajo. Pero he intentado hacerlo como aquí. Ahí veis la carretera. ¿Qué carretera queda ahí? Aquí tienes la urbanización y la rotonda. Creo que está aquí en esta salida. ¿La rotonda está un poco más derecha? No la veo bien. Aquí no la veo bien, pero vamos, más o menos aquí. Es decir, esto es San Clement. Pueblo con unos restaurantes estupendos, un Molin Faig, ¿no? Y unos quesos estupendos también. Entonces, antes de llegar a este pueblo, por aquí nos esperamos. Que normalmente nos esperamos o nos dicen que notifiquemos. No hay que olvidarse de cumplir la autorización. Hay que decir, estás 2 millas oeste del campo. Que esto aquí igual yo me he colado, porque yo cuando viene lo que viene luego de fraseología, yo lo que he puesto, que no sé si es correcto o no, veo que no, yo he puesto que el controlador te dice que vayas a proceder aquí a entrar a viento en cola, pero digamos, la posición. Esto es lo siguiente. Bueno, pues ese 2 millas no es saltado. A Vinto te suele mandar. Te puede mandar a Vinto. Quiero decir, a lo mejor lo que he puesto ahí. Ese viento en cola a Vinto. No es malo. Bueno, ¿por qué a Vinto? Para tenerte delante y verte. Pero si acaso la versión que voy a mandar ya lo habré correcto. A Vin quiere decir al través. Reformamos, decimos a Vin, al través. O sea, a 90 grados de la torre, para que te tenga delante. Esto es lo mismo, pero un poco más ampliado. Normalmente cruzarías por aquí a 1000 pies. Cruzarías por aquí a 1000 pies, o a menos si te pide que
Si, por ejemplo, te pide que aceleres el cruce, pues si estás a 1000 pies y bajas a 700 y cambia un poco el motor y pasas más rápido, pues no pasa nada. Pues no me pases a 100 pies del suelo. Pero si bajas de 1000 a 700 o 800, pierdes un poco de altitud y aceleras, pues no va a agradecer si te ha pedido que aceleres. Cruzáis por aquí, por esta zona de aquí. La torre está por aquí, ya no la veo bien, pero está por esta zona, cruzas por la torre y te vas a San Luis. Y una vez que entras a San Luis puedes entrar por aquí o entrar por allí, eso no me molesta a ellos. Lo que hay que evitar es pasar por el centro del pueblo. No pasar, perdón, esto no, esto. Esto es San Luis, el pueblo. Hay que intentar evitar esto. Otra cosa que yo creo que sí hace Menorca es que cuando vais a cruzar os pide que notifiquéis el eje de pista que se llama, lo veis en la fraseología que QMS. El QMS es el eje de pista pero con todas sus prolongaciones hasta el infinito, ¿vale? O sea, si tú cruzas por aquí abajo, también cruzas el QMS de la pista, pero por aquí, o por Fornells, ¿vale? Es el QMS de la pista, o sea, es la prolongación del eje de pista. Entonces, una vez tú has cruzado, aquí le notificas QMS libre. Ya lo ves en la fraseología. Escribiré lo de la BIM también para que vean cómo se escribe, porque si no hubiera un escrito, dirá BIM. La BIM es lo que es la náutica a través de ¿Vale? Bueno. La náutica es al través. La BIM. Y en aviación también se usa al través. Sí. Menos, mucho menos. No, porque todo el mundo dice a mí. Por eso. Pero bueno, yo lo he visto escrito que también existe. Es correcto otra vez. O sea, no es que sea de náutica. Bueno, un poco más ampliado, por si había que ver algo de aquí. Este camino que dices que